Esperad, no os vayáis todavía. Puede que el coche eléctrico no sea tu tipo de coche favorito, pero te voy a contar un pequeño secreto. Este coche eléctrico, este Lexus UX 300e, no es como el resto de coches eléctricos. Este coche es más caro y tiene menos autonomía que sus rivales, pero es un coche que tiene varios ases en su manga. Y esos ases en su manga lo convierten en una propuesta diferente y única. De hecho, es un coche que, si lo entiendes, se puede convertir en tu mejor amigo. ¿Estás intrigado? Pues acompáñanos y vamos a descubrirlo. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Muchas veces los coches eléctricos intentan ser artificiosos, intentan ser más tecnológicos de la cuenta, intentan aparentar su modernidad. Pero en el caso del Lexus UX 300e, lo cierto es que es prácticamente idéntico al Lexus UX. Y esto es una buena y una mala noticia. Es una buena noticia si quieres pasar desapercibido y que no se note que conduces un coche eléctrico. Pero es una mala noticia si no te gusta el Lexus UX, porque ya sabemos que el Lexus UX además es un coche con diseño personal y con muchos detalles. Y te puede gustar o no te puede gustar. A mí personalmente me parece que es un coche con mucha personalidad. No tenéis más que ver este frontal con esta enorme calandra, con estos faros tan afilados y con esa mirada tan agresiva. Y si queréis un pequeño detalle específico, lo tenemos que encontrar, eso sí, en estas llantas de diseño aerodinámico. Lo cierto es que en el perfil lateral del Lexus UX hay que ser muy observador si queremos ver diferencias en la versión eléctrica. Las únicas diferencias básicamente están en este emblema en el que se puede leer Electric y en su menor altura libre al suelo, pero eso solo os vais a fijar en ello si sois muy frikis de los coches como nosotros. Como podéis ver, este coche tiene menos altura libre al suelo que otros Lexus UX, y esto se debe a que la batería está situada bajo el habitáculo. Por lo demás, tenemos un perfil lateral con mucha personalidad y cargado de nervios. Vamos a la parte de atrás. Siguiendo con la normalidad, afortunadamente, que caracteriza hasta el Lexus UX 300e, llegamos a su parte trasera. Y en la parte trasera la única diferencia está en el emblema de esta versión específica. Por lo demás, tenemos un coche con una zaga con mucha personalidad y que a mí personalmente me gusta mucho. Fijaos en esta óptica que recorre el coche de lado a lado, fijaos en la forma tan peculiar que tiene y fijaos en este cristal tan pequeño. Este es un coche con una estética muy chula, pero detalles como este cristal hacen que la visibilidad no sea demasiado buena, pero ni en la versión híbrida ni en la versión eléctrica, en las dos por igual. Tenemos dos formas para cargar este Lexus UX 300e. La primera es usar un cargador de tipo 2 con el que podemos cargar el coche con corriente alterna a una potencia máxima de 6,6 kilovatios usando el puerto de carga situado en este lado. Pero a lo mejor los más observadores habréis visto que también al otro lado hay otro puerto de carga. Vamos a verlo. Para cargar el coche de una forma más rápida, lo que tenemos que hacer es venir a este lado del coche. Y aquí lo que tenemos es otro puerto de carga. Eso sí, esto es un estándar CHAdeMO. Es un estándar que se suele usar solamente en vehículos japoneses. A día de hoy, el tipo CCS es el más común para la carga rápida. Por suerte, en este puesto de carga de Endesa tenemos también una manguera CHAdeMO y podemos cargar este coche a una potencia máxima, eso sí, de solamente 50 kilovatios. Es suficiente para que la batería se llene al completo en aproximadamente una hora, pero es cierto que hay rivales que permiten cargar a una potencia bastante superior. Si estáis medianamente familiarizados con el Lexus UX, este interior os va a resultar muy familiar, porque el interior de la versión eléctrica es idéntico al de la versión híbrida. Y esto, bajo mi punto de vista, es una excelente noticia. En primer lugar, porque, en mi opinión, su diseño es un diseño muy personal y es un diseño con mucho carácter. Fijaos que todo está orientado al conductor. Tenemos muchos botones físicos, como es propio de un buen coche japonés, y sobre todo porque este es un habitáculo construido con muchísimo mimo
y con muchísima calidad. Y este es, en mi opinión, uno de los principales puntos de diferenciación del Lexus UX 300e con respecto a sus rivales. Muchos de sus rivales escatiman en calidades y escatiman en materiales, pero eso no pasa en este Lexus UX. Tenemos exactamente los mismos materiales que en otros Lexus UX y se sienten de una calidad fantástica. Tenemos plásticos blandos en las puertas, plásticos blandos en el salpicadero y esta imitación de tejido textil que parece una especie de neopreno cubriendo la parte superior del salpicadero. El cuero es de altísima calidad, no hay ni un solo crujido, todos los botones tienen un ajuste perfecto. Este es un habitáculo de verdad de 10. Ahora bien, de la parte tecnológica tenemos que hablar porque ahí quizás no es todo tan de 10. De lo que no tenemos tan buenas palabras es del equipo de infoentretenimiento. Su versión básica tiene una pantalla de 7 pulgadas y aunque es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, este sistema no es táctil. Esto no sería un problema terrible si no se tuviese que manejar con una especie de trackpad, similar al de un ordenador portátil. Este sistema está por debajo de la media del segmento en funcionalidad, pero sobre todo en ergonomía. Por otra parte, carecemos de instrumentación digital y aunque la pantalla multifunción del cuadro presenta una buena cantidad de información, tiene pocas posibilidades de personalización. El Lexus UX 300e tiene muchos ases en su manga, pero también tiene alguna carta no tan buena. Y esa carta no tan buena son sus plazas traseras. Vamos a verlas. Bueno, quizás ya estáis viendo a lo que me refiero. El Lexus UX convencional ya no destacaba por el espacio en sus plazas traseras, pero es que en la versión eléctrica son aún más pequeñas, especialmente si somos adultos de una cierta talla. Y esto se debe a que la forma de la batería invade el habitáculo en su parte trasera. Como podéis ver, tengo las rodillas muy flexionadas y es que la batería invade especialmente el espacio de los pies de los pasajeros en las plazas traseras. Como podéis ver, no puedo meter los pies por debajo del asiento delantero y apenas tengo un dedo hasta los asientos, que por cierto están regulados para mi postura de conducción. Esta no es una pose cómoda para un viaje largo y si me apuras tampoco para un viaje corto. Para la cabeza, al menos eso sí, tengo quizás un par de dedos hasta el techo. Y de nuevo, esta es una parte trasera para 2 adultos, no para 3, porque tenemos una plaza central que es muy estrecha, esta banqueta es muy estrecha y además tenemos un túnel central relativamente marcado. Eso sí, tenemos buenas amenidades, tenemos aireadores y tenemos tomas de corriente USB, además de la posibilidad de calefactar estos asientos traseros. No todo iba a ser tan malo. El maletero nunca fue el punto fuerte del Lexus UX, pero en el caso de esta versión eléctrica tenemos una ganancia de espacio con respecto a las versiones híbridas. Y es que al no tener un depósito de combustible, la capacidad del maletero aumenta de 310 litros a 367 litros de volumen. Es un maletero correcto, pero no es un maletero grande, sigue estando por debajo de la media del segmento. Y lo que estáis viendo también es que sus formas no son demasiado regulares y su boca de carga es alta. De hecho, me llega prácticamente a la cintura y yo soy un tío bastante alto. Además, la boca de carga es relativamente estrecha y hay algunos detallitos como esta tela que no nos terminan de convencer del todo. Vamos a ver si conduciéndolo este Lexus UX se redime. La versión eléctrica del Lexus UX solamente está disponible con un tamaño de batería y con un motor eléctrico. Estamos hablando de un coche de 204 caballos de potencia, solamente está disponible con tracción delantera y su batería tiene 50 kWh aproximadamente de capacidad neta. La capacidad bruta son 54,3 kWh. Y lo que tenéis que saber es que este no es un coche dinámico, en absoluto. Es un coche más bien lo contrario a un coche dinámico, es un coche puesto a punto para ser cómodo y para tener un gran aislamiento, para mimar mucho al pasaje. Esto es evidente en el que tenemos un sonido de rodadura
muy limitado, tenemos nuevo también un sonido aerodinámico muy bajo, y en esta versión no tenemos cristales dobles, pero en la versión tope de gama incluso tenemos un cristal doble laminado que hace que este coche sea absolutamente silencioso. Esto es algo que la verdad casa muy bien con el carácter de un coche eléctrico, cuya mecánica ya es muy silenciosa y muy refinada de por sí. Por tanto, os puedo decir que este es un coche que conducir en ciudad, en un atasco o en una situación estresante, pues no nos va a poner más de los nervios. Es un coche que invita a una conducción relajada y tranquila. Y la verdad es que en este tramo de curvas se siente un poco fuera de lugar. La suspensión es blanda y el coche se inclina bastante en las curvas. Ahora bien, os tengo que decir que tampoco hay tantas inercias como se pudiera esperar. Este coche al final tiene una batería pues relativamente pequeña para lo que se estila en un coche eléctrico. Por tanto, tenemos un peso en orden de marcha menor de 1800 kilos. Es un peso elevado, de acuerdo, pero es que hay rivales que superan las 2 toneladas con bastante holgura. Por tanto, tenemos un coche que se siente relativamente ágil, aunque es cierto que hay balanceos en las curvas porque su puesta a punto pues no es la de un coche dinámico. Este es un coche eléctrico que lo cierto es que se conduce como si fuera un coche muy convencional. Quizás es uno de los puntos en los que más se diferencia de otros coches eléctricos. Incluso tenemos la posibilidad de variar el nivel de regeneración de la batería cuando soltamos el pie del acelerador, pero incluso en el nivel más agresivo de regeneración tenemos pues algo equivalente al freno motor en un coche convencional. No se siente como un coche eléctrico que suele tener una regeneración más agresiva. Esto es un detalle curioso a tener en cuenta. Otro detalle curioso es que tampoco tenemos la conducción con un solo pedal, que sí que tenemos en otros coches eléctricos. Aquí soltamos el pie del acelerador y el coche no se va a detener. De hecho, si estamos parados y soltamos el pie del freno, el coche avanzará poco a poco como si fuera un coche automático convencional. Y también tenemos una cosa bastante curiosa y que no es habitual en coches eléctricos, y es un freno que se siente como un freno de verdad. Dejadme que os lo explique. Esto es un freno by wire, es decir, el pedal de freno que yo estoy pisando no está en verdad conectado a más que un potenciómetro. Al final es una simulación del tacto de frenada, ¿verdad? Pues es una simulación francamente lograda, porque no se percibe en absoluto, en ninguna circunstancia, ese desfase entre la frenada a base de regeneración y la frenada hidráulica propiamente dicha. Si ahora hacemos una frenada fuerte, el tacto del freno va a ser el mismo hasta que nos detengamos. Incluso en maniobras a poca velocidad, es un coche que no se siente brusco, que se siente muy natural, como si fuera un coche convencional. Y eso es algo muy positivo, porque este coche pues tiene un tacto de conducción muy similar al de cualquier Lexus. Esto es algo que no es casual, la marca lo ha querido así. Ha querido que la experiencia de conducción de este eléctrico sea lo más parecida a la de un coche convencional. Y en el fondo esto casa con la filosofía entera del coche, que es un coche convencional pero con una motorización eléctrica. Como antes os decíamos, este es un coche relativamente eficiente para el segmento en el que se mueve, pero quería daros un par de apuntes relativos a la autonomía. El primero es que este coche, su calefacción no es de tipo bomba de calor, por tanto es más que plausible que en invierno la autonomía se vea bastante mermada. Esto es algo que desgraciadamente no hemos podido comprobar de primera mano porque esta grabación está teniendo en Madrid, en verano, en plena ola de calor a 40 grados de temperatura. Lo sentimos. La segunda reflexión relativa a su autonomía es que al final, aunque sea un coche relativamente eficiente, tenemos una batería pequeña y tenemos una velocidad de carga que no es demasiado alta. Por tanto, este es un coche que no está orientado a hacer largos viajes por carretera, más bien todo lo contrario. Este es un coche cuyo hábitat va a ser la ciudad, los alrededores de una ciudad,
y en definitiva es un coche pues que es fantástico como coche diario, como segundo coche, pero como coche principal de la familia, como coche para viajes, pues me temo que no es el más indicado. Tenemos que destacar que el Lexus UX 300e es un coche eléctrico bastante eficiente, sobre todo a tenor de su aerodinámica y tipo de carrocería. Es sencillo lograr consumos medios en el entorno de los 20 kWh a los 100 km, con un uso frecuente en vías rápidas, y es posible bajar sin demasiados problemas al entorno de los 15 o 16 kWh a los 100 km en un ámbito más urbano. Dentro del segmento se encuentra algo por encima de la media en este aspecto. Por último, hemos de recordar un punto fuerte del UX 300e. Lexus garantiza el 70% de la capacidad de la batería durante 10 años o nada menos que 1.000.000 de kilómetros. Recapitulando, este es un coche con una autonomía relativamente escasa y con una potencia de carga bastante limitada. Por tanto, este es un coche que queda un poco relegado a la ciudad y a un ámbito periurbano, un ámbito de alrededores de la ciudad. ¿Merece entonces la pena pagar al menos 48.500 euros por este Lexus UX 300e? O como es el caso de esta unidad, bastante más de 50.000 euros. Bueno, la respuesta lógicamente no es única, pero si valoras un diseño diferente, un interior con una calidad excepcional y una fantástica calidad de rodadura, el Lexus UX 300e sí que puede ser una buena compra. Tenéis también que tener en cuenta que el Lexus UX no fue diseñado como coche eléctrico desde cero. Este no es un coche eléctrico dedicado, es un coche eléctrico que ha adaptado una plataforma diseñada para un vehículo híbrido. Las limitaciones de esta plataforma las va a solucionar la plataforma TNGA EV del grupo Toyota, y esa es la plataforma que tendrá el Lexus RZ, un vehículo eléctrico diseñado desde cero como coche eléctrico que solucionará su escasa autonomía, pero también lo hará a costa de crecer en tamaño y en precio. Eso sí, la gama de coches eléctricos de Lexus en unos años se ampliará de forma muy considerable y también habrá eléctricos dedicados del tamaño de este Lexus UX. Antes de despedirnos, probablemente hay una pregunta que os esté rondando las cabezas, y esa pregunta muy posiblemente es si es 2022 ya el momento de comprarse un coche eléctrico como el Lexus UX 300e. Y la respuesta depende fundamentalmente de vuestras circunstancias personales y de vuestras circunstancias económicas. Pero os puedo decir una cosa, si el Lexus UX no es vuestro primer coche y si optáis por una modalidad de renting, es prácticamente imposible que os equivoquéis. Espero que este vídeo haya dejado clara la personalidad del Lexus UX y hayáis entendido sus limitaciones y sus bondades. Sin más, nos despedimos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.